Mateo 8:28, vamos a leer estos versículos, que dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Bien, cuando usted lee pasajes paralelos a estos, usted se dará cuenta que Marcos y Lucas no mencionan a dos endemoniados, sino solamente mencionan a uno. Pues podían estos pasajes llevarnos a pensar que hay contradicción. Te lo recuerdo, pero si cuando usted lea pasajes paralelos va a encontrar esto. Y va a preguntar, ¿por qué Mateo menciona a dos endemoniados y Marcos y Lucas mencionan a uno? Bien, una vez más le quiero recordar que Dios respetó también, siempre que no se apartaran de los sucesos, de los hechos, si no se apartaran dando detalles de lo que en sí el Señor hizo, el Señor en ese aspecto respetó. Podemos decir que Mateo nos dice que eran dos, y era cierto, pero solamente uno hablaba. Por tanto, posiblemente Lucas y Marcos pues solamente hace referencia al portador. Y por eso ahí queda aclarado el asunto. Pero no importa, Mateo nos da más detalles de este suceso y dice que eran dos endemoniados que salían de los sepulcros. Ahora, hermano, imagínense en la situación que se encuentra este hombre. ¿Usted qué habría dado por este hombre? Vamos a pensar un momentito. Imagínense que usted se encuentra con un hombre o dos hombres en esta situación. O nosotros, pues como hacían los que pasaban por ese lugar, ni nos atreveríamos a acercarnos, nos apartaríamos del camino, ¿verdad? Pero una vez más podemos ver, hermano, cómo Dios valora a las personas. Esto es lo que tú y yo tenemos que darnos cuenta. ¿Cómo valora Dios a las personas? ¿Y qué poco valor le dan los hombres a las personas? Este pasaje nos relata que para los ciudadanos de esta región eran más importantes los negocios que las personas. Estaban más interesados en sus negocios, en sus trabajos, en sus quehaceres, que el problema que tenían las personas. Y es lo que vamos a resaltar aquí, hermanos, en esta tarde. Hay dos cosas que aquí podemos aprender nuevamente, y es la actividad de Satanás y el valor que Dios da a las cosas. Seguro que nadie había valorado a estas personas. Imagínense si una persona así le vienen a pedir trabajo a usted. Bien que inmediatamente le diría, váyase usted a un manicomio, ¿verdad? Váyase a un manicomio porque aquí no tiene nada que hacer. Otros quizás dirían, mejor ni acercarnos a ellos, porque ¿qué provecho tenemos con estas personas? Hermano, nosotros tenemos que dejarnos influenciar por la mente de Cristo y no ver las cosas como suele verlo el hombre natural. Nosotros tenemos que ir un poquito más allá y valorar las cosas como Dios las valora. Muchas veces nos encontramos en situaciones que decimos, no vale la pena invertir. Especialmente cuando hay crisis, ¿verdad? Decimos, pero ¿cómo vamos a invertir si hay crisis? Vamos a perder, decimos. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo de mi vida. En una ocasión, pues en los años 80 hubo una crisis no tan fuerte como la que tenemos en esta época, pero también hubo una crisis ahí por el 82, 83, no recuerdo bien. Hubo una crisis fuerte también. También se tambaleó un poquito el país y sus negocios. También se cerraron muchos negocios y hubo muchos despidos en ese tiempo. Y en esa época yo estaba trabajando con un pariente y la crisis fue tan fuerte que él me propuso y me dijo, mira, o plegamos o te quedas tú con el negocio.
A mí me entregaba algo que no tenía futuro. Pero yo ahí tenía que actuar de esta manera. O me quedo sin trabajo o tengo que remontarme a la crisis y ver que Dios puede cambiar las situaciones. Era decisión que tenía que tomar. Les voy a decir algo, hermano. Yo tomé la decisión de quedarme con el negocio. Inmediatamente que ese negocio pasó a mis manos, jamás en toda mi época he ganado tanto dinero. Porque yo me reboté por encima de la situación del país y de la crisis que me rodeaba. Y no me dejé influenciar por lo negativo que era mi pariente, sino yo creí que Dios podía cambiar la situación y que Dios podía hacer las cosas diferentes a como el hombre piensa. Así que yo me remonté en fe, yo miré y yo dije, Señor, me voy a quedar con este negocio y tú lo vas a prosperar. Y inmediatamente que quedó en mis manos, ese negocio fue prosperado. De tal forma que, como les he dicho, nunca habré ganado tanto dinero en tan poco tiempo como gané con ese negocio. Aquí vemos, hermanos, que Jesús ve a un hombre completamente, o dos hombres completamente arruinados. Que nadie estaba dispuesto a dar nada por ellos. Nadie. Pero el Señor hizo una inversión. Él dijo, voy a liberarlos. Y cuando estos sean liberados, van a producir más que todos los demás ciudadanos de esta región. Yo no sé si usted ha leído la historia paralela a esta y la que encontramos, pero usted ha visto cuando estos hombres fueron restaurados, lo productivos que fueron para Jesús. ¿Alguien fue tan agradecido como estos hombres que le dijeron, Señor, déjame o déjanos que vayamos contigo? Y el Señor le dijo, no, quedaros aquí como testimonio para estos incrédulos. El Señor hizo una inversión, hermano, así lo podemos ver. Él dijo, yo con estos hombres puedo hacer algo positivo. Y es que tú y yo, hermano, tenemos que ver las cosas de esta manera. Como les he dicho, vivimos en un mundo que estamos siempre en lucha. Hay una lucha. Y este pasaje lo muestra. El diablo ha venido para destruir la vida humana, para arruinar lo que el hombre tiene, si puede. También en este pasaje lo encontramos, con la pérdida de los cerdos. El diablo está activo. Gracias a Dios que nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20 que llegará un momento que el diablo y los demonios serán echados en el lago de fuego y azufre y nunca más saldrán de ahí. Pero hasta que llegue ese momento, ellos están sueltos y están activos. Están obrando, están trabajando. Y ellos habían hecho cautivos a estos hombres. Los habían poseído de tal manera que no solamente había un demonio, dice que había una legión. Había una cantidad de demonios y por cuanto eran dos, posiblemente habían dos legiones. Parece que la legión estaba compuesta de unos 1000 soldados y vemos claro que eran dos porque dice que se precipitaron 2000 cerdos al mar. Por tanto, cada cerdo por lo menos tenía que tener un demonio. De ahí que deducimos que posiblemente hubiera 2000 o más de 2000 demonios. Fíjese qué estado, hermano, en el cual se encontraban estas personas poseídas con esta cantidad de demonios. Completamente endemoniados. De tal forma que les habían capacitado con una terrible fuerza que no había nada que los pudiera amarrar. Nadie podía amarrarlos. Tenían que dejarlos sueltos. Tenían que estar y se movían por esa área de los sepulcros donde estaban los muertos. Y nadie se atrevía a acercarse a ese lugar. Pero hermano, cuando Jesús llega, ¿verdad? Los demonios dice que vienen, hablando a través de estos hombres.
clamando y diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Esto da a entender, hermano, que los demonios no ignoran su destino final. Ellos son conscientes, hermano, que les espera un tormento eterno. Porque ellos dicen: has venido para atormentarnos antes de tiempo, antes que llegue la hora establecida. Los mismos demonios hablan aquí a través de estos hombres o de este hombre, advirtiendo que hay un lugar de tormento. Hasta los mismos demonios dan testimonio de que hay un lugar de castigo. No solamente el Evangelio nos dice que hay un lugar de castigo, sino que los demonios dicen claramente que ellos esperan que Jesús los castigue en el futuro. Pero fíjese, hermano, la diferencia que hay entre la autoridad de Jesús y la autoridad de los hombres. Mientras los hombres huyen de estos endemoniados, cuando Jesús aparece, los demonios vienen a Jesús pidiendo clemencia. Ellos conocen bien a Jesús, ellos son ángeles caídos, son seguidores de Satanás, están al servicio del diablo. Ellos se aliaron a Satanás para hacer el mal, para hacer criaturas destructivas. Las intenciones del diablo es destruir, y todos los que están aliados a Satanás están para destruir. Están para dañar, para perjudicar. De ahí que tú y yo tenemos que tener cuidado. ¿Cómo podemos estar asegurados y protegidos? Estando con Jesús. El hombre que está fuera de Jesús corre el riesgo de que el diablo lo atrape. De ahí que muchas veces las personas que se apartan de Jesús tienen muchos problemas. Cristianos tienen problemas. Cristianos que empiezan a enfriarse, cristianos que empiezan a relajarse, cristianos que no tienen un compromiso, empiezan a sentir efectos negativos porque el diablo los atrapa y les trae problemas. La seguridad está cuando tenemos una relación íntima con Jesús, hermanos. Esto nos asegura una bendición. Esto nos trae una seguridad de bendición, hermano. De ahí que tenemos que estar cerca de Jesús, porque es en Él que encontramos la autoridad. Como hemos visto esta mañana, hermanos, tenía poder para alimentar a los necesitados, tenía poder sobre las situaciones de las tormentas, de los vientos, y toda la naturaleza está bajo su poder, pero el infierno también está bajo el poder de Dios, de Jesús. Los demonios vienen ahí a pedir clemencia. Déjanos todavía un poquito más, andar sueltos. Mire que parece que a los demonios no les gusta estar fuera de los cuerpos. Si no encuentra un cuerpo humano, se busca un cuerpo animal. Ellos son espíritus incorpóreos. Ellos son espíritus que buscan un cuerpo, al no tener un cuerpo incorpóreo. A veces toman cuerpos también, ¿verdad? Pues lo vemos en la Escritura, los ángeles. Igual que los demonios también pueden hacerlo. Pero ellos buscan un cuerpo, porque ellos saben que como espíritus que son, a través de los cuerpos pueden influenciar. De ahí que el Espíritu Santo nos necesita a nosotros, porque el Espíritu Santo obra a través de los cristianos. El Espíritu Santo habla a través de nosotros, el Espíritu Santo hace milagros a través de nosotros, el Espíritu Santo ayuda a la gente a través de nosotros. Los demonios ejercen autoridad y poder sobre las personas que se someten a ellos. De ahí que muchas veces nos encontramos con personas que uno dice que este hombre está o esta mujer está endemoniada. Y es verdad, porque la Biblia dice que hay personas endemoniadas. Así que no le extrañe que algún día usted se enfrente con una persona que está endemoniada. Y hasta a veces podemos trabajar con gente endemoniada. Porque el demonio está ejerciendo autoridad y poder sobre aquellos que le entregan su vida, su cuerpo,
Aquellos que le rinden culto a Satanás, ellos están bajo la influencia del diablo. El mundo entero está bajo el maligno, dice el apóstol San Juan. Solamente cuando nos convertimos a Cristo es que salimos del sistema satánico. Es ahí que salimos del sistema satánico. Cuando realmente el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando tenemos la conversión. Pero fíjese que el Señor libera a esta persona. Dice así, estaba paciendo. Sí, era el verso, sí, 29, era el verso 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los endemoniados le rogaron diciendo, si nos echas fuera de los hombres, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas y se ahogaron. Ahora aquí vemos, hermano, que el Señor valora más las personas que los animales. No quiere decir que Dios no valore su creación, sus animales. Pero una vez más tenemos que ver que vale más un hombre endemoniado, porque como hombre ha sido creado a la imagen de Dios, es superior, que 2000 cerdos. Aquí podemos aprender, hermano, que tenemos que valorar más una persona que un negocio. Muchas veces valoramos más nuestro negocio, nuestro trabajo que las personas. En este pasaje podemos ver que Jesús valora más a una persona, aunque esté endemoniada, que grandes negocios. Esto el Señor lo permite, hermano, primero para mostrarnos y que podamos ver que hay una actividad satánica que no para, siempre está activa, siempre está obrando para perjuicio, para dañar. No importa, pero Él está poseyendo a las personas y destruyendo nuestros bienes. Si puede y Dios le da permiso, Él tiene poder para destruir nuestro trabajo, nuestro negocio y todo lo que tenemos. Porque lo vemos aquí. Pueden hacerlo, pero eso sí, primero tienen que pedir permiso. El hombre, es decir, el diablo no puede hacer lo que se le antoja, hará lo que Dios le permita. Si imagínense si el diablo pudiera hacer todo lo que se le antoja, le digo una cosa, no existiría, lo habría destruido ya todo. Pero Dios no se lo permite. No le permitió que destruyera a estos hombres. Permitió que fueran poseídos, pero no permitió que les quitara la vida, cosa que podían haber hecho. No pudieron ni tan siquiera entrar en los cerdos si el Señor se lo permitía. Tuvieron que pedir permiso. Y el Señor le dijo, vayan, ya pueden ir. Esto también nos recuerda, hermano, que por cuanto había negocios en este tipo de animal que eran impuros para los israelitas, posiblemente esta región estaba constituida de muchos gentiles, que eran los que tenían los hatos de cerdo, porque sabemos que la Biblia prohíbe a los judíos, especialmente al pueblo judío, tanto la crianza de cerdos como comerlos, pues son animales inmundos. De ahí que para nosotros en este tiempo quizás mucha gente todavía piensa que todavía no puede comer este tipo de carne, pero usted recuerde cuando el Señor le habló a Pedro y le dijo, lo que yo he limpiado no lo llames tú común. No estamos en otro sistema. Lo que pasa es que muchas veces aplicamos la ley para lo que nos interesa, pero para lo que no nos interesa aplicamos la gracia. Cuando se trata de comer, la gracia. Cuando se trata de sacudir la ley. ¿Verdad? Porque somos muy listos. ¿Sabe? La ley para lo que nos interesa, pero la gracia para llenar la barriga. Claro. Imagínense si nos apoyáramos en la ley. Todo el que come cerdo está condenado. Pero la ley condena al que come cerdo. ¿Y cuántos no comemos cerdo a la semana? Con lo bueno que está el jamón. ¿No? De ahí que no debemos de caer en la trampa. Estamos en el tiempo de la ley y lo que el Señor limpió, no lo llames tú común.
Ahora ya sabemos que hay algo que Dios prohíbe, por ejemplo, que debemos de evitar es comer sangre, ¿eh? Eso está prohibido. La sangre totalmente prohibida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso es bien claro en las Escrituras. En el consejo que vemos cuando los apóstoles se reunieron, dijeron absteneros de comer animales ahogados, es decir, que no han sido sangrados, pues fornicación y otras cosas, y también de sangre, está prohibido. Hay mucha gente que dice, no, todo está limpio. Sí, pero hay cosas que están prohibidas, ¿verdad? Y lo que está prohibido está prohibido. Bueno, el asunto es que aquí podemos ver, hermano, que el Señor valora más a las personas que los animales. Ahora, la pregunta para nosotros ahora es, ¿qué es lo que realmente nosotros valoramos? ¿Qué tenemos en primer lugar? ¿Qué es para nosotros más importante? ¿Qué es? Porque una vez, hermano, los cerdos se ahogaron, dice así, los que apacentaban, los cuidadores, huyeron y llegaron a la ciudad, contaron todas las cosas de lo que había pasado con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su territorio. ¿Qué valoraban esta gente? No se alegraron de que estos endemoniados que los atemorizaban ahora ya serían ciudadanos entre ellos. No se alegraban de que estas personas ahora eran unos más en la ciudad. Su preocupación es que sus negocios habían sido arruinados. Ahora, como los gentiles tenían la costumbre de adorar cada uno a sus dioses, usted sabe que hasta el día de hoy, cada región tiene su dios. Por ejemplo, Cataluña ya sabe quién es el dios de Cataluña, lo sabe, ¿no? La moreneta. Los mañicos, la pilarica. Los andaluces, la blanca, ¿cómo es? La Rocío es. Bueno, en su país es igual, ¿no? Cada región tiene su dios. Se le rinde culto a su virgencita, que para ellos es su Dios, porque la valoran más que a Dios mismo. Así que no es de extrañar que esta gente, si la mayoría eran gentiles, también tenían sus dioses. Ahora, ¿qué es lo que hacen las personas para aplacar la ira de sus dioses? Hacer sacrificios. Cada uno tenía su costumbre y sabían cómo controlar la situación. Decían, hagamos esto porque nuestro Dios está enfadado. Había dioses nacionales también, como nosotros también lo tenemos en cada país. Era normal, eso ha sido algo habitual desde el principio de la humanidad. Cuando el hombre se apartó de Dios, empezaron a inventar todas estas cosas, porque se alejaron del Dios verdadero. Ahora se encuentran con un hombre que no sabe cómo aplacar, porque le acaban de arruinar. Y ahora este hombre es superior a nosotros, no sabemos quién es, ignoramos cómo podemos aplacar su ira, porque ese era el concepto que ellos tenían de los dioses. Porque ignoraban quién era Jesús. Pocos sabían de lo que había venido Jesús a hacer este mundo. No habían entendido que Jesús había venido a libertar a los cautivos, a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos. Parece que pocos sabían de Jesús estas personas. Y es normal porque la mayoría de los gentiles pocos sabían de Jesús. Todavía el Evangelio no había sido predicado, no había llegado tampoco a sus contornos. Es ahí que Jesús ahora se extiende y empieza a ayudar a los gentiles en estas regiones. Por tanto, ellos dijeron, mira, como no sabemos cómo controlar a este Dios,
no sabemos qué tipo de sacrificio le tenemos que hacer, mejor echarlo de nuestra región. Cosa que fue un desastre, porque el único que les podía sacar de la oscuridad y de la falsedad era este hombre, pero ellos lo rechazaron. Hermano, cuando nosotros recibimos el Evangelio y se nos es predicado, ¿qué hacemos de él? Porque si actuamos como esta gente, de poco sirve que escuchemos la palabra de Dios. Si nosotros todavía vamos a seguir rindiéndole culto a nuestra virgencita, a nuestros santos que los metemos en el bolsillo, es decir, los controlamos nosotros. Porque la gente quiere un Dios que lo controle. Él no puede, la mayoría de las personas no pueden aceptar a un Dios que tienen que rendirle culto y saben que tienen poder para castigarle si no se arrepiente de sus pecados. Ese Dios no interesa. De ahí que el catolicismo, ¿cómo nos presenta el catolicismo a Jesús? ¿Como niño o crucificado? ¿O muerto o como niño? Es la única forma que nos lo presenta. ¿Acaso nos presenta un Cristo vivo? No. Cuando nace, que le llaman que es la natividad, ¿no? Cuando ahora está cerca, ¿no? Dice, mira, ya. Así que ahora lo pondrán en un pesebre con el muñequito, y no quiero ofender a nadie, pero es la realidad. No quiero ofender la conciencia de nadie, porque esto sale a través de un vídeo en internet, y no quiero ofender a ningún amigo católico, pero es verdad. ¿Qué pone? Un muñequito muerto, porque si lo tocas no se mueve, ¿eh? Ese es el Cristo que nos presenta la religión. El niño inofensivo. Después nos lo presenta en Semana Santa, dentro de unos meses, más tarde, ¿cómo nos lo presenta? Crucificado, muerto. Esa es la religión. Esta gente quería ese tipo de Dios, que ellos controlaran el Dios. Pero un Dios que nos controla a todos nosotros, ese Dios no lo quiere nadie. Pero se pierden algo maravilloso, porque este Dios que nosotros predicamos, eso es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia, es un Dios de poder, es un Dios que cambia y transforma la vida del hombre. Que hace lo que los demás dioses no pueden hacer. ¿Qué puede hacer un Dios pagano? ¿Qué puede hacer Baal? ¿Usted sabe lo que hizo Baal el tiempo que estuvo en Israel? Matar a los profetas de Dios. Hacer que todo Israel se apartara del Dios de los cielos. Y el Dios de los cielos se enfadó con la nación de Israel porque desplazaron al Dios verdadero por un falso Dios, y entonces Dios les mandó la escasez. Les trajo una crisis económica, porque cuando falta el agua, hermano, viene un problema terrible sobre la tierra. Y eso es lo que hace, ¿verdad? La idolatría nos trae grandes problemas. Nos trae muchos problemas la idolatría, hermano. Entonces esta gente dijeron, mira, este hombre tiene poder para libertar a los endemoniados. Tiene poder para arruinar nuestros negocios. No nos interesa este hombre a nuestro lado. Así que váyase de nuestra región, que no le queremos. Bueno, nosotros muchas veces podemos hacer lo mismo, hermano. Podemos hacer lo mismo. Cuando se nos toca, empezamos a quejarnos también. ¿Verdad? Nos empezamos a quejar también. En vez de quejarnos, lo que tendríamos que empezar es alabar a Dios. Te alabo, Dios, te doy gracias por el bien y por el mal, como hizo Job. Solamente vamos a recibir el bien de Dios y no el mal. Hay que estar dispuestos a recibir el bien y el mal. Porque claro, cuando nos favorece el bien, que lo que nosotros tenemos por bien, por cierto, nos puede traer grandes problemas, porque lo que el mundo tiene por bien justamente es lo que trae más problemas, porque el mundo lo que valora es esto.
Pero esto es lo que trae los problemas. Mira, estas personas que tienen tanto dinero también se mueren y también se matan en los coches que tienen esos Ferrari y eso. Que corren el riesgo de pegarse un porretazo contra un árbol o caer por un precipicio como los demás. Así les puede ocurrir. Todos corremos, se corre riesgo con los valores de la vida. Pero hermano, en cambio, cuando nosotros tenemos a Jesús, nos puede librar del demonio, nos puede proteger del demonio. Puede prosperar nuestra vida, nuestros negocios, nuestros trabajos. Cuando nosotros invertimos en Jesús, hermano, estamos invirtiendo bien. El problema de la mayoría del cristianismo es que no se han dado cuenta que la mayor de las mejores inversiones que podemos hacer es invertir en Jesús. Y cuando digo invertir en Jesús, no estoy hablando de dinero ni todo eso, sino dedicar tiempo y todo lo que tenemos para rendirle culto a Él. ¿Para qué queremos tener un hato de cerdos? Bueno, los vendemos y podemos tener dinero, claro que sí. Pero así como lo podemos ganar, invertir y engordar, viene una tormenta y se lo lleva todo. Porque mira que habían gastado trabajo para criar 2.000 cerdos, hermano. Habían tenido que pagar salarios porque tenían cuidadores. Tuvo que alimentarlos y en un momento vino el diablo y los arruinó, porque el que los arruinó fue el diablo, ¿eh? El Señor solamente lo permitió, pero el que arruina es el diablo. Es él que arruinó los cerdos, ¿no? Fueron los demonios que arruinaron los cerdos, los negocios de esta gente. Ya que rendían culto a los demonios, pues los demonios le arruinaron a ellos. Y eso es lo que muchas personas no se dan cuenta, que cuando se le rinde culto al diablo, que es cuando nos apartamos completamente de Dios, estamos rindiendo culto al diablo. Y entonces el diablo toma terreno y nos arruina. ¿Y qué hacemos? Le echamos las culpas a Dios. ¿Verdad? Claro, ¿quién es el culpable? Claro, el culpable es Dios. Cuando viene una tormenta o algo que destruye, destructivo, la gente, escuche, no va a empezar a decir, es que no lo merecemos, por eso nos ha venido esta desgracia. No piense que van a decir eso. Vaya usted y pregunte a los filipinos, bueno, Filipinas ha sido, ¿no? Por ahí, que ha habido ahora últimamente estos desastres y tantas muertes. Vaya usted y pregúntele y verá que dirán, es que si Dios fuera justo, esto no lo permitiría, diría. No dirán, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros de Dios? ¿No será que estamos haciendo algo que a Dios no le agrada y por eso nos ha venido esta desgracia y le hemos dado lugar a que el diablo nos arruine? No, ellos no pensarán así. Pero nosotros por la palabra vemos que los que arruina es el diablo. Era el diablo que tenía arruinado a estos hombres. Y fue el diablo el que arruinó los negocios de estas personas. ¿Es bien claro? Que si andamos bien con Dios, Él protege nuestra vida y protege nuestro negocio. Lo aseguramos porque Dios lo protege, hermano. Pero cuando las personas viven de espaldas a Dios, corren el riesgo que el diablo atrape sus vidas y arruine sus negocios. Porque este pasaje nos lo dice claro. Pero vemos, hermano, que lo importante es que nosotros tenemos que tener a las personas por encima de nuestros negocios, por encima de nuestros trabajos, por encima de nuestros bienes. Y aún valorar y dedicar tiempo para ayudar a esta pobre gente. Amén. Tenemos que dedicar a ayudar a esta pobre gente. Porque el Señor dedicó mucho tiempo a ayudar a la gente. Y Dios nos ha dejado este trabajo, hermanos, para que nosotros también podamos ir a libertar a ese endemoniado. Pero que no lo impida nuestro trabajo, que no lo impidan nuestros negocios. Porque nuestros negocios muchas veces nos impiden de hacer esta labor. Hermano, ¿cuántas personas por culpa de sus negocios, de sus trabajos, de sus quehaceres, en aquel día se darán cuenta que el Señor podía haber hecho tanto a través de sus vidas, pero sus negocios no lo permitieron?
eran herramientas que habían sido eficaces para la obra de Dios, pero se dedicaron a sus negocios, a sus quehaceres. Y en aquel día despertarán y dirán, qué tiempo perdido. ¿Y ahora qué? Ya no lo puedo recuperar. La inversión la hice equivocada. Hermanos, invertamos en Jesús. Dediquemos tiempo para Jesús. Sirvamos a Jesús de cualquier forma, adorándole, leyendo la palabra, acercándonos a Él, viniendo a la iglesia, yo qué sé, haciendo muchas cosas que se pueden hacer, pero dedicamos tiempo para que en aquel día no seamos sorprendidos. Estos pasajes nos hablan que debemos de dedicar más tiempo a Jesús. Amén. Y que Dios valora a las personas, aunque estén hechas una pitrafa, Dios las valora, hermano. Dios tiene cuidado porque son creados a imagen y semejanza suya. Amén. Y eso es lo que tú y yo tenemos que darnos cuenta, que eso es mucho más importante que todo lo demás que este mundo pueda ofrecernos. Jesús dijo que vale más un alma salvada que todo el mundo que se pierde. Vale más un alma, vale más el alma de este hombre o de estos hombres que el Señor ayudó a ser liberadas que todos los demás que se perdieron. Esto es lo que tú y yo tenemos que darnos cuenta, que un alma rescatada es un alma salvada. Pero el alma que no le ayudamos es un alma que se pierde por toda la eternidad. Pero también tenemos que confiar en la gracia de Dios porque Él es el que salva, ¿verdad? Y Él es el que hace la obra. Amén. Pero sigamos haciendo la labor que a nosotros nos corresponde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más. Queremos bendecir y proclamar tu nombre. Y te pedimos que nos despiertes y nos ayude a hacer la obra que tú quieres que hagamos. Una vez más te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.